Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré, si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 11 de marzo, viernes de la primera semana de Cuaresma. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con tu adversario llega pronto a un acuerdo mientras van de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, recordemos que estamos leyendo el capítulo 5 de Mateo, donde se habla del sermón de la montaña. Jesús está instruyendo a sus discípulos para mostrarles cuál es el camino que deben seguir, cuáles son las pautas que debe seguir todo discípulo de Cristo, todo aquel que se considera un seguidor de Cristo. Y acá el Evangelio nos presenta algo muy esencial, muy importante, es medular. Porque fíjense lo que dice: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, es bueno que nos remontemos para analizar cómo era la justicia de los fariseos y de los escribas, para saber cuál era la exageración o el error que estaban cometiendo. Y es que, ¿qué sucedía? Que los fariseos y los escribas caían en lo que era la práctica de una pureza formal. Ellos creían que cumplían y eran puros y eran santos en la medida que cumplían estrictamente todos los preceptos de la ley, tales como, por ejemplo, estaban estipulados la cantidad de pasos que debían dar el día sábado para no quebrantar el sábado. El día sábado no se podía hacer ningún tipo de trabajo. Jesús muchas veces les reprochaba sus incoherencias y les decía: ¿el sábado acaso no llevan a brevar el rebaño? ¿No llevan acaso a su asno o a su vaca para que tome agua? Y no quebrantan por eso el sábado. Y así, en muchas oportunidades, Jesús les hizo ver que su afán de pureza formal y ritual caía en la exageración porque se olvidaban de la caridad, que era mucho más importante. Y por eso que les decía: si la justicia de ustedes no es mucho más que un cumplimiento formal de la ley, entonces no van a entrar en el reino de Dios. Y Jesús pone ejemplos. Dice así:
Han oído ustedes que se dijo antiguamente, no matarás y el que mate será procesado. Jesús dice, va mucho más allá, porque dice, pero yo os digo, el que está enojado con su hermano será procesado. Y es que, hermanos, un homicidio, un asesinato, parte pues de una raíz común. ¿Cuál es? Un sentimiento de cólera, de odio por el hermano. Y Jesús va a la raíz del pecado y dice, aquella persona que esté enemistado con su hermano, que odia a su hermano, será procesado. Ciertamente, un homicidio formal es cuando se mata a una persona y se le quita la vida. Pero sin embargo, cuando una persona alberga en el corazón deseos de muerte contra una persona, odio en el corazón, en el alma, rechazo, resentimiento, está por el mismo camino, decía Jesús. Por eso, no basta, hermanos, con un cumplimiento externo de los mandamientos de la ley de Dios, sino con un cumplimiento profundo de los mandamientos de la ley de Dios. Y dice así, si uno llama a su hermano un imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Miren cómo va Jesús mucho más allá, no solo el odio, sino el desprecio por el hermano. Debería ser procesado, dice Jesús. Entonces, la exigencia de la perfección que propone Cristo es mucho más grande, hermanos. No es solo un cumplimiento formal. Jesús va mucho más allá. Entonces, hermanos, el Señor nos invita también que mientras vamos de camino, nos pongamos de acuerdo con el hermano. Que no estemos postergando el hecho de estar en paz los unos con los otros, que son cosas que no las debemos dejar y no debemos postergar demasiado tiempo estos asuntos, porque dice, ¿cómo vas a presentar tu ofrenda al altar, tus oraciones delante del altar, si estás enemistado con tu hermano? Deja tu ofrenda y primero haz las paces con tu hermano. Lógicamente, y ahí Jesús vuelve a reafirmar el mismo punto. ¿Cómo pretendes tú llevar un culto, una vida de oración, si en tu corazón has roto la comunión con tus hermanos? Si en tu corazón estás albergando rechazo, resentimiento, si estás hablando mal contra tus hermanos, haz las paces con tu hermano. Y Jesús decía, no sea que si al final no te pusiste de acuerdo, puedas caer en manos del juez supremo, ¿verdad? Y todos tendremos que comparecer delante de él. Por eso qué importante, hermanos, es que mientras estamos de camino, que es esta vida, la aprovechemos para ponernos en paz los unos con los otros y no albergar en nuestro corazón estos sentimientos de rechazo, de violencia, de odio. Pidamos al Señor su perdón y misericordia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, Dios los colme de bendiciones.